Buenas tardes, profesor Esteban Kiel. Hoy voy a presentar el tema de método simple, con su definición y un ejemplo desarrollado a cargo de Hilda Santamaría. Método simplex. El método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal. Es capaz de resolver problemas más complejos que los resueltos mediante el método gráfico sin restricción del número de variables. El método simple, que es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso, o sea, paso a paso. La razón matemática de esta mejora radica en que el método consiste en caminar del vértice de un poliedro a un vértice vecino, de manera que aumente o disminuya. Según el contexto de la función objetivo, esta maximiza o minimiza, dado que el número de vértices que se presenta en un poliedro de la solución es finita. Por lo tanto, siempre se hallará la solución. Este popular método, es decir, el método simplex, fue creado en el año 1947 por el estadounidense George Bernard Dantzig y el ruso Leonid Vitalyevich Kantorovich, con el ánimo de crear un algoritmo capaz de solucionar problemas de m restricciones y n variables. A continuación voy a explicar el ejemplo número 1. Es un poco largo, así que a prestar atención. Como ya mencioné, aquí voy a presentar el ejemplo número 1. Un sastre elabora dos tipos de trajes, para hombre, blazers y ejecutivos. Se cuenta con dos procesos, corte y costura. Hacer un traje tipo blazer requiere 1 hora de corte y 1 hora de costura, mientras que uno de tipo ejecutivo requiere 1 hora de corte y 2 de costura. El sastre trabaja un total de 4 horas al día en corte y en el proceso de costura 6 horas. Las ganancias por la venta de un traje tipo blazer es $2 por unidad y $3 por cada traje tipo ejecutivo vendido. Calcular cuántos trajes de cada tipo hay que hacer para maximizar las ganancias. A continuación vamos a desarrollar. Son varios pasos. Iniciamos con el paso 1. Aquí ya nosotros tenemos nuestro paso 1. ¿Qué es el paso 1? Definir las variables de decisión. Como ya nosotros vimos el problema, aquí lo tenemos, nosotros sabemos que nuestras variables serían los tipos de trajes para hombre, o sea, el tipo blazer, el traje tipo blazer y el traje tipo ejecutivo. Son esas dos variables, o sea que vamos a copiar quiénes son nuestras variables de decisión. X sub 1 es el número de trajes tipo blazer y nuestra segunda variable de decisión sería el número de trajes tipo ejecutivo. Tipo ejecutivo. El siguiente paso es plantear la información en el formato. Colocamos aquí, paso 2. Plantear la información en el formato. ¿Qué es plantear la información en el formato? O sea que nosotros vamos a hacer un cuadro para copiar nuestras variables de decisión junto a nuestros recursos y la disponibilidad
que tenga ese recurso para abordar nuestro problema. Empezamos. Colocamos los encabezados. Recurso, las variables de decisión, x1, x2, y la disponibilidad de ese recurso. Disponibilidad de ese recurso. Aquí lo tenemos. Las líneas no van a salir tan perfectas, pero queremos explicar el problema para que vean cómo se plantea esta información. Ok, tenemos en nuestro problema que los recursos era el corte y la costura que nos presentaban para las variables de decisión. En este caso, uno de los recursos es el corte y otro de los recursos es la costura. ¿Y qué más copiamos en esta columna de recursos? La función, el título de función objetivo, que serían las ganancias que obtenemos. Colocamos aquí función objetivo. ¿Quién sería? Dos puntos. Las ganancias. Las ganancias. Entonces, recordando nuestro ejemplo, nuestro problema definido, buscamos a cuánto equivale nuestra variable de decisión x1 con respecto al corte. Si leemos nuevamente nuestro problema, nos dice, un sastre elabora dos tipos de trajes para hombre, blazer y ejecutivo. Se cuenta con dos procesos, corte y costura. Estos son los recursos. Ahí dice también que debemos hacer un traje tipo blazer y requiere 1 hora de corte. 1 hora de corte en el tipo blazer. Y 1 hora de costura para el otro tipo. ¿Qué más nos dice el problema? Mientras que uno del tipo ejecutivo requiere 1 hora de corte, el otro requiere 2 de costura. Entonces, vamos a colocar aquí el número de trajes con el recurso de corte es 1 hora. Y de tipo ejecutivo, el número de trajes de tipo ejecutivo en corte sería también 1 hora, como está dicho en el problema. En costura, el número de trajes tipo ejecutivos que se muestra en las variables de decisión es 1 hora. Y en cuanto al número de trajes tipo ejecutivo con respecto al tiempo de costura, son 2 horas. ¿Qué disponibilidad tenemos entre el recurso corte y costura? La siguiente parte del problema nos dice, el sastre trabaja un total de 4 horas al día en corte, o sea, la disponibilidad del corte es 4 horas, y la disponibilidad de costura nos dice, y en el proceso de costura es de 6 horas, entonces la disponibilidad de costura serían 6. Nuestra función objetivo serían las ganancias. Aquí vamos a sumar nuestros dos números que están en esta columna de la variable de decisión x1, entonces serían 2 en la función objetivo. Y acá en la segunda variable de decisión serían 3. Ahora pasamos al paso 3, definir función objetivo. Como ya mencioné, seguimos con el paso 3, definir nuestra función objetivo. Nuestro problema nos dice calcular cuántos trajes de cada tipo hay que hacer para maximizar las ganancias. Ya sabemos que nuestra función objetivo son las ganancias, 2 y 3, acompañado de cada variable de decisión ya establecida. Entonces vamos a maximizar. Maximizar. 2 puntos.
Z es igual a 2x sub 1, porque esta es la función objetiva de las ganancias que acompaña a la variable de decisión, más 3x sub 2, y esta sería la función objetivo ya maximizada para el problema. A continuación, en el paso 4 vamos a definir las restricciones. Ya sabemos, nuestra función objetiva es maximizar. Colocamos maximizar z es igual a 2x sub 1 más 3x sub 2. Siempre debemos colocar sujeto a, porque esas son las restricciones que vamos a definir. Sujeto a. En este caso son dos restricciones, la de recurso corte y costura. Empezamos. Tenemos la primera que la acompaña en la x sub 1, la variable de decisión x sub 1. Entonces tenemos que sujeto a x sub 1 más x sub 2 más x sub 2 menor o igual a 4. Estos datos los sabemos por nuestro problema al analizar. La segunda restricción sería la de costura. Nos vamos ubicando con nuestras variables de decisión y la disponibilidad para buscar las restricciones. Sería x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual que 6. ¿Por qué menor o igual que 4 o menor o igual que 6? Porque va a ser menor a 4 o igual a 4, como lo dice en el problema. ¿Qué nos decía el problema? Que el sastre trabaja un total de 4 horas, o sea que no se puede pasar, tiene que ser menor o igual a 4 horas en corte. Y en costura se refiere a 6 horas, que deben ser 6 horas exactas igual a 6 horas exactas o menores a 6 horas. Por eso este sí. A continuación, colocamos nuestras restricciones de no negatividad, que en este caso sería x sub 1, x sub 2 mayor o igual que 0, porque no pueden ser menores que 0. Seguimos con el paso número 5. Transformar restricciones y función objetiva. Aquí vamos a agregar variables de holgura, variables de exceso y variables artificiales según corresponda. Primero vamos a explicar esto que dije. Vamos a hacer el cuadro. Tipo de restricción. Para la explicación, tipo de restricción. En las restricciones y en la función objetiva. Esto es para agregar esas variables, ya sea de holgura, exceso o artificial. El cuadro no va a salir tan perfecto, pero queremos explicarles qué es lo que vamos a buscar. Ok. En tipo de restricción tenemos menor o igual que, mayor o igual que e igual. Cuando tenemos un tipo de restricción mayor, menor o igual que, en las restricciones para agregarla nos dice que debemos agregar una variable de S sub n.
aquí adelante va a haber la restricción más esa variable S sub n, ya sea de holgura, exceso o artificial. Y en la función objetivo, si tenemos un tipo de restricción menor o igual que, sería Z es igual a lo que esté al frente más 0 S sub n. Porque ese 0 no le va a dar valor a esa variable que se va a agregar, solo va a identificarse, va a ser transformada. En el tipo de restricción mayor o igual que, tenemos la restricción que tengamos al frente, los datos, menos la variable, estas son de holgura, cuando presentan una S, sub n, más otra variable, pero de tipo artificial, sub n, igual a lo que esté igualado, ¿cierto? Y si en la función tenemos un tipo de restricción mayor o igual que, sería z igual lo que esté en la restricción más 0 s sub n, serían las variables de holgura menos m a sub n. Sería la variable de artificial acompañada por m. M significa 1000 en cuanto a los problemas de programación lineal cuando utilizamos un método en específico. Y cuando el tipo de restricción sea igual, en las restricciones va a estar la restricción acompañada de una variable artificial con subíndice n igual a lo que le siga. Y cuando nos referimos a la función objetivo del tipo de restricción igual que, tenemos la z igual a lo que esté en la restricción más m a sub n, o sea, la variable artificial acompañado por. Seguidamente de haber explicado esta tabla de cómo se agregaba una variable de holgura, exceso o artificial según corresponda, ahora vamos a transformar estas restricciones en la función objetivo. Sabemos que la definición de nuestra función objetivo y las restricciones son las siguientes. Maximizar z igual 2x sub 1 más 3x sub 2. Sujeto a x sub 1 más x sub 2 menor o igual que 4, la primera restricción, x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual que 6, la segunda restricción. Y en cuanto a las restricciones de no negatividad, tenemos x sub 1, x sub 2 mayor o igual que 0. Ahora para transformarla, ya explicamos nuestro cuadro. Cuando tenemos, vamos a transformarla. Tenemos nuestra función objetivo. Debemos igualarla a 0, nuestra función objetivo. Es importante hacerlo porque si no, estará mal. Todos estos datos o estos números y variables que tenemos de este lado, tenemos que pasarla al otro miembro, al lado de la z. Entonces quedaría z al transponer el término, quedaría en menos 2x sub 1, porque está positivo. Y el segundo, al transponerlo, quedaría en menos 3x sub 2. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar la variable, ya sea de holgura, exceso o artificial. En este caso, son variables de holguras, pero acompañadas de un 0 para que no les afecte. Más, como son dos variables, agregamos 2.
0S sub 1 más 0S sub 2. Y esto lo igualamos a 0. Esta es nuestra transformación de las restricciones. Esta es para la función objetiva. Ahora vamos a ver la segunda, pero de las definiciones de las restricciones. Tenemos x sub 1 más x sub 2 menor o igual que 4. Al transformarla, cuando tenemos un menor o igual, nos dice que en las restricciones debemos agregarle una variable de holgura. X sub 1 más x sub 2 más s sub 1 igual a 4. La siguiente nos dice que cuando tenemos en las restricciones un tipo de restricción menor o igual que, también debemos agregarle una variable de holgura. Pero ahora nos basamos en la segunda, porque ya utilizamos la primera. Sería x sub 1 más 2x sub 2 más s sub 2 igual a 6. Entonces, estas serían nuestras transformaciones de las restricciones. En el paso 6 debemos elaborar un cuadro de coeficientes separados. Paso 6. Elaborar un cuadro de coeficientes separados. ¿A qué nos referimos? Este paso se identifica como la iteración. Vamos a explicar qué va en este cuadro de coeficientes separados. Allí van las variables básicas, z, variables de decisión, variables holgura, valor y razón. En las variables básicas serían las variables de holgura o las variables artificiales, según sea el caso. Y también en estas variables básicas va z. En este caso, z es esta. A continuación presentaré el cuadro y siempre debemos recordar las restricciones y función objetivos transformadas, pero esas van a quedar allí para que las puedan observar. Vamos a marcar nuestro cuadro para que vean qué es lo que vamos a hacer. Este sería nuestro cuadro.